Buenos días a todos. Mi nombre es Jaime Andrés Moncada. Esta presentación es sobre últimos avances en la protección contra incendios en bodegas. Debe durar más o menos una hora. Y es la misma presentación que yo di el 30 de mayo del 2019 en Bogotá, Colombia, durante el Congreso Internacional de Protección contra Incendios que organiza OPCI. Yo soy un ingeniero de protección contra incendios. Me gradué en la Universidad de Maryland en el año 1985, lo que quiere decir que llevo más de 35 años trabajando profesionalmente y todo este tiempo ha sido como ingeniero consultor. Tal vez los últimos 20 años únicamente y exclusivamente en Latinoamérica, haciendo proyectos edilicios, proyectos industriales, de generación eléctrica, petroleros, mineros, donde haciendo mi trabajo como ingeniero de incendios, aplicando la normativa de la NFPA y tratando de establecer estrategias y diseños de sistemas de protección contra incendios, obviamente para que provean una solución efectiva para esos riesgos. Durante ese tiempo también tuve la oportunidad durante 15 años de ser director de desarrollo profesional y por eso mi interés siempre ha estado centrado en esto, en esta parte que creo yo es muy satisfactoria y tal vez importante en mi carrera y es de tratar de devolver un granito de arena a nuestra industria haciendo este tipo de conferencias. Durante esta presentación les voy a mostrar tres diferentes incendios que ocurrieron recientemente en Latinoamérica. El primero es un incendio llamado el incendio del depósito de Barracas, en una bodega de almacenamiento de una compañía multinacional que se llama Iron Mountain. Barracas, a propósito, es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Este incendio ocurrió el 5 de febrero del 2014, a las 9:15 de la mañana. Como ven en las fotos, este incendio se desarrolló muy rápidamente. Durante el incendio, desafortunadamente, perdieron la vida 8 bomberos y 2 agentes de la defensa civil y hubieron 7 heridos. Esta bodega era una bodega relativamente, bueno, no iba a decir pequeña, pero no, es una bodega de tamaño mediano, tiene 2.500 metros cuadrados, pero como tal vez vieron en las fotos y lo vamos a ver más adelante, tiene un problema recurrente en muchas de las bodegas latinoamericanas y es de la pendiente del techo. Es una pendiente con un 60% de pendiente o 30 grados, la cual hace muy complicada la instalación de los rociadores automáticos. Técnicamente es muy poco lo que se sabe del incendio, aunque esta bodega fue asegurada por Factory Mutual. De hecho, durante el incendio, la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Argentina me invitó a mí a participar o a entrar al edificio a ver yo qué podía ver. Pero en ese momento Factory Mutual y la propiedad no permitieron de que yo visitara el predio. Entonces, pues es relativamente poco lo que yo sé técnicamente del incendio. Lo que sí sabemos es que hubo una pérdida total y más o menos un año después del incendio, las autoridades locales indicaron que el incendio había sido intencional, pero no se pudo establecer el origen del incendio. Cuando las paredes se vienen abajo, cuando los bomberos y los rescatistas querían entrar con la voluntad, con la ansiedad de querer auxiliar
a aquellos que estaban trabajando adentro de este depósito y son sorprendidos en solo cuestión de segundos por la caída de estas paredes. Fue todo tan rápido, tan sorpresivo, que no tuvieron la oportunidad de reaccionar, de guarecerse, de poder escapar. Y por eso ahora el saldo es trágico, es absolutamente... Bueno, lo que están viendo ustedes aquí es la pared que colapsa. En unos minutos vamos a ver una segunda pared que colapsa, pero esta primera pared que colapsa es la que cae encima de los bomberos. Obviamente el incendio afecta el techo se desploma y al no tener, a no estar el techo, obviamente estas paredes pues no tienen estructuralmente un soporte adecuado y durante el incendio caen sobre los bomberos. Y van a ver una segunda pared. Se ve mucho más claramente. Esta afortunadamente no tiene heridos ni muertos. Bueno, lo primero que podemos ver con el incendio de Barracas es el riesgo que traen esos incendios. En este siguiente incendio me quiero centrar en dos cosas. Uno es la inhabilidad de los bomberos de hacer algo, así respondan muy rápidamente. Y segundo, la velocidad de crecimiento de estos incendios. Este incendio, o el incendio que vamos a ver en estos momentos, es un incendio que ocurrió el 21 de mayo del 2005, hace ya bastante tiempo, en una bodega de una compañía que se llama Almacenar en Cali, Colombia. Esa mañana, al día siguiente de este incendio, yo había llegado muy temprano en la mañana en avión a Bogotá. Yo soy de origen colombiano, pero hace 40 años no vivo allí, pero voy mucho a Colombia, obviamente por mi familia, pero también por razones profesionales de trabajo. Y cuando me monté en el avión, perdón, cuando llegué en el avión y me monté en el taxi, oí acerca del incendio. Llamé a mi padre, que me ayudó muy rápidamente a conectarme con el comandante de bomberos de la ciudad de Cali. Regresé al aeropuerto, tomé un avión y me fui para Cali. Y tuve la oportunidad de ver, obviamente, directamente y visitar con los dueños del edificio, de la bodega y con los bomberos acerca de lo que había pasado el día anterior. Una bodega mucho más grande que la de Barracas, 15.000 metros cuadrados, estanterías de 6 metros de altura. La compañía de seguros indicó que la pérdida había sido de 45 millones de dólares. Una pérdida total de todos los contenidos de la bodega. Y lo primero que encontré es obviamente que la bodega no tenía rociadores automáticos. Algo interesante para mí fue que una de las personas que me recibió, además del comandante de bomberos, fue el jefe de seguridad de esta compañía, que obviamente estaba muy preocupado y me dijo: ingeniero, usted tiene que pensar de que nosotros evaluamos la protección contra incendios de esta instalación muy, muy detalladamente, y usted tiene que entender de que aquí lo que nosotros tenemos es producto terminado, y nos dio mucho miedo poner los rociadores automáticos. Lo que sí tenían era un sistema de detección de última tecnología que, a propósito, funcionó perfectamente. Este incendio ocurrió en la noche de un sábado a un domingo, en las horas de la madrugada. El sistema de detección, que era un sistema de detección de detectores de haz de luz, beam detectors, funcionó rápidamente. A propósito, el origen del incendio fue un cortocircuito de unas luces lucernarias que estaban sobre el almacenamiento. Ese cortocircuito inició
el incendio en las bodegas superiores del almacenamiento, perdón, en las cajas superiores del almacenamiento. Y obviamente funcionó el sistema de detección. La persona de seguridad que estaba en la instalación en ese momento actuó correctamente o perfectamente. Él inicialmente llamó a los bomberos, indicando que había una alarma de incendio en la instalación, y después se fue al sitio a confirmar si eso era cierto. Él obviamente vio el incendio. Los bomberos de la ciudad de Cali es un departamento de bomberos voluntario, y como muchos de los departamentos voluntarios de Latinoamérica es un departamento muy, muy bueno, tiene recursos, está muy bien entrenado, llegaron muy rápidamente, ellos tienen muy buenos equipos, muy, muy buen personal. Y básicamente, según describieron ellos, pues ellos entraron a la instalación, es decir, abrieron la puerta, miraron lo que estaba dentro y cerraron la puerta y se quedaron afuera. O sea, lo hicieron correctamente, como lo vamos a hablar en unos minutos. Se centraron en controlar el incendio en la parte exterior. Obviamente, como ven en la foto, en la parte izquierda hay unas bodegas de granos, y en la parte frontal y posterior hay otras plantas industriales, y en la parte de afuera de la bodega habían unos tanques de gases inflamables. Entonces entraron en acciones de refrigeración para evitar de que el incendio pasara a otros predios. En la parte derecha, a propósito, es un aeropuerto. Entonces ahí no había mucho riesgo de que el incendio procediera a la parte a la derecha. Pero lo importante entender aquí es que los bomberos respondieron casi inmediatamente, y con esa respuesta no pudieron controlar el incendio. Lo que ven acá es lo que estoy hablando o lo que estoy mencionando, es decir, un incendio que no solamente crece muy rápidamente, sino que crea, con la ferocidad del incendio, con la producción de no solamente humo, pero calor, las estructuras metálicas, tanto de las estanterías como del techo, empiezan a caerse. Entonces imagínense ustedes estar ahí metido como un brigadista de contraincendios o como un miembro del cuerpo de bomberos en plena oscuridad, tratando de apagar un incendio o llegar a la fuente del incendio, y que las cosas empiecen a caerle encima. Un riesgo tremendo. Obviamente la bodega moderna está diseñada para que sea un solo sector de incendios, es decir, sectorizar la bodega en varios espacios pequeños suena muy bonito, pero no le gusta a nadie, porque obviamente lo que el operador de la bodega quiere es que sus montacargas se puedan desplazar rápidamente de un lado para otro, y que no hayan subdivisiones dentro de la bodega. Entonces, por consecuencia, ese incendio, si no hay rociados automáticos, no está impedido por nada que haga su crecimiento más lento o lo limite en su alcance. Otro problema muy típico, y esto lo manejaron muy bien los bomberos de Cali, es que hay un momento dado donde ya los contenidos del edificio se han perdido, pero obviamente continúa habiendo combustión. Entonces hay una decisión que se toma: si se sigue echando agua, miles y miles o cientos de miles de galones de agua, la cual se va a contaminar y la cual puede afectar el sistema de aguas sucias de la ciudad, ¿no? Entonces, muchas veces los bomberos, si ya no hay un objetivo claro de salvaguardar un bien, la decisión es de que el incendio siga quemándose. Esta foto la tomé yo 24, casi 36 horas después de que el incendio se hubiera declarado. Otra foto interesante, pues obviamente se ven
estanterías, el producto terminado, que ese producto terminado obviamente está en cajas. Esas cajas obviamente se han quemado, entonces está desparramado lo que estaba dentro de las cajas. Y en la foto de la izquierda, en la parte central de la foto, van a ver un extintor, el cual obviamente estuvo bajo tremenda temperatura y se ha inflado, ¿no? el cilindro del extintor. Esto es lo que estaba almacenado en esta bodega. En realidad no había nada que se pensara era muy, muy peligroso. Había maicena, había milanta, antiácido estomacal, había Pepsodent, que es un enjuague bucal, y nunca se me olvidará una gran cantidad de chiclets Adams. Y me acuerdo porque yo ese día fui vestido para la oficina, con un vestido y con zapatos medio elegantes. Y esos zapatos me tocó esa noche botarlos porque tenían una costra tremenda de chicle que se había derretido durante el incendio. Y durante yo caminando, el incendio obviamente me había afectado. Entonces no había nada muy, digamos, no había nada muy combustible, pero, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, la milanta es un líquido que no es combustible, pero está en un envase que es plástico, que está encapsulado en un plástico para hacer 12 docenas, el cual se ha metido en una caja de 12 docenas, de 12 unidades, que se mete en otra caja de 12 docenas, y esa otra caja se mete en una caja de 27 docenas para hacer una estiva. Y para rematar esa cantidad de cajas, que son obviamente muy combustibles, se han encapsulado plásticamente y se montan encima de una estiva de madera. Entonces eso de que el almacenamiento no es muy combustible es una falacia porque generalmente la metodología de almacenamiento, de así sean tornillos o elementos metálicos, es con elementos que son bastante combustibles. Entonces cualquier incendio es extremadamente combustible en una bodega. Esta es otra foto muy interesante donde se ven ¿no? los techos caídos, las estanterías caídas, las cosas en el piso. Y imagínense, en la mitad del incendio, un cuerpo de bomberos estar metido ahí. Entonces, conclusión, brigadistas, bomberos voluntarios, bomberos profesionales que vean esta presentación cuando haya una bodega de este tipo en estanterías y el incendio, el edificio no tiene rociadores automáticos y no se ha llevado a un control de incendios. No entren. Desafortunadamente esto se va a quemar y es mejor que se quemen y no que se queme y además haya pérdidas de vida, como ocurrió en Barracas. Este es el tercer y último incendio que les voy a mostrar. Es un incendio en la galera de Acopa, en Colón, Panamá. Galera, a propósito, es el nombre panameño para un edificio de almacenamiento con estanterías. Este video lo tomó con su celular uno de los bomberos que llegó en la primera unidad que respondió al incendio. Y se ve la velocidad, la fuerza, la energía que tienen este tipo de incendios. Bueno, ahora vamos a dejar a un lado los incendios en Latinoamérica y nos vamos a ir a incendios en laboratorio. Este es un incendio en el laboratorio de Factory Mutual de un arreglo de almacenamiento en estanterías. Lo primero que ustedes van a ver, que parece casi inverosímil, es la velocidad con la cual este incendio está creciendo. Estas estanterías son cajas que tienen o que están almacenando vasos de poliestireno, esos vasos blancos que utilizamos para líquidos. Van a ver que los dos incendios se desarrollan obviamente casi a la misma velocidad y empiezan a calentar el techo y a crecer. Yo había mencionado anteriormente que los incendios crecen exponencialmente.
A los 43 segundos, en la área de la derecha donde tenemos rociadores automáticos, el rociador opera y empieza a controlar el incendio. Obviamente en la parte de izquierda no tenemos rociadores automáticos y el incendio crece impedido. Los rociadores automáticos en el lado derecha apagan el incendio como un martillo le pega a una puntilla. Le empieza a pegar y va bajando y bajando, bajando el incendio. No solamente el incendio empieza a dejar de crecer, sino que el agua lo que hace es humedecer las estanterías adyacentes y las refrigera y evita que el incendio crezca a las estanterías adyacentes. En el incendio de la izquierda es la típica bodega donde hay detección de humo. Obviamente la detección de humo funciona hace mucho tiempo. Ya se han llamado los bomberos y los bomberos están en camino a la instalación. Probablemente van a llegar en 3 o 5 minutos y muy posiblemente más o menos a los 10 minutos después de haber salido van a tener todos los equipos listos para empezar a apagar el incendio. Ese edificio es un edificio no combustible que tiene un techo metálico, como casi todas las bodegas. Ese techo metálico empieza, o sea, una estructura metálica más o menos empieza a perder su fuerza portante a 500 grados centígrados. Más o menos en este momento, la temperatura del techo está llegando a 500 grados centígrados. Lo que vemos a la derecha es un incendio que más o menos a los 2 minutos con 20 ha sido controlado, mientras que el incendio de la izquierda es un incendio que ya obviamente no solamente aquí tenemos una sola estantería, pero hay muchas estanterías que se han prendido más y es un incendio donde entrar los bomberos ya no van a poder hacer nada cuando lleguen. Obviamente el incendio de la izquierda es un incendio que va a salir en las noticias, en los periódicos al día siguiente, mientras que el de la derecha no se va a enterar sino el dueño, tal vez la compañía de seguros. Obviamente la cantidad de agua que se ha utilizado para apagar el incendio de la derecha es una fracción que lo sé que se utilizó para o se utilizaría en el incendio de la izquierda. Bueno, ok. Entonces, queda muy claro, son incendios que se desarrollan muy rápidamente y muy posiblemente sin los rociadores automáticos no hay mucho chance de apagar ese incendio si no está uno ahí en los primeros segundos del incendio con una manguera lista. Pero la pregunta es, ¿qué dice la normativa de la NFPA sobre protección de bodegas de almacenamiento con estanterías y sin estanterías? Y es una pregunta interesante porque la norma más conocida de la NFPA es la NFPA 101, el Código de Seguridad Humana. Es un código para la protección a las personas, la protección a la vida, y no tiene como objetivo de protección a la propiedad. Por consecuencia, en la NFPA 101 no hay criterios de protección para almacenamiento. Lo deja abierto. Ese capítulo, ese punto donde dice protección contra incendios, no dice nada. La NFPA 1 es una norma mucho más aplicable a la realidad nuestra, porque es un código de prevención y está hecho para que sea adoptado por las autoridades locales. Sí establece criterios muy claros de protección para bodegas de almacenamiento. Y el artículo 13.3.2.27.2 dice que los rociadores de automáticos son requeridos en cualquier tipo de almacenamiento. Y básicamente hay muchos tipos de almacenamiento, pero se pueden segregar en dos. Almacenamiento en estanterías, donde hay racks, o donde hay estantes, y almacenamiento apilado, es decir, cajas o estivas una encima de la otra. Entonces, si tú tienes un almacenamiento de cajas sin estanterías y tiene más de 1115 metros cuadrados, el NFPA te dice tienes que poner rociadores automáticos.
Si el almacenamiento es en estanterías, el área donde empieza el criterio o el requerimiento de protección es más pequeña, 232 metros cuadrados. Otra cosa muy importante a entender es que en NFPA no recomienda la instalación de detección de humos, lo cual es muy prevalente en Latinoamérica. Muchas de las bodegas están protegidas, antiguamente estaban protegidas con detectores de humo. Después se puso la moda de ponerles detectores de haz de luz, como la bodega de Cali. Y ahora está de moda ponerle detección temprana. Pero eso, si a mí me preguntan a mí como ingeniero de incendios si yo le recomiendo esto a mis clientes, la respuesta es no. Pero se está instalando. Lo que ustedes tienen que entender es de que esto no es una recomendación de la NFPA. Desafortunadamente, mucha de la ingeniería de la protección contra incendios en los edificios las hacen las compañías instaladoras o lo hacen los representantes de las compañías que venden los equipos, los cuales obviamente tienen una función muy importante. Es gente que conoce mucho acerca de los equipos, pero a veces hacen estas recomendaciones sin estar basadas en una recomendación de una norma. Entonces, para que quede muy claro, NFPA no recomienda la instalación de detección de humos. Y hay otra cosa interesante y es que la NFPA también dice que si usted quiere instalar mangueras dentro de la bodega, dice esto queda a función de la autoridad competente. Lo más común es ver lo que se está viendo en la foto, que es una conexión de una válvula de 2,5 con reducción a 1,5 dentro de la bodega. Donde si hay una brigada, la brigada va a recoger sus chaquetones y cuando en el sitio donde tienen sus chaquetas de brigadista, ahí tienen también la manguera, vienen con la manguera, se conectan a la manguera, abren la válvula y apagan el incendio. Y esto es algo que ustedes me han oído hablar, es algo que, o sea, ya los gabinetes equipados, es muy raro verlos en un edificio en los Estados Unidos y en las bodegas la NFPA tampoco lo requiere. Ahora, habiendo establecido que en la mayoría de las bodegas es necesario la instalación de rociadores automáticos, NFPA te dice que se tiene que hacer de acuerdo a la norma NFPA 13. Esta es una norma que, como ustedes saben, es la norma más antigua que tiene la NFPA. Empezó en 1886. Y el problema de almacenamiento con la protección contra incendios con rociadores automáticos de almacenamiento se empezó a evaluar en la norma de 1947, cuando Factory Mutual establece su primera facilidad de pruebas, que es una facilidad, un laboratorio de pruebas de incendios que tenía 230 metros cuadrados. Y los resultados que se hicieron de esos incendios que se hicieron dentro del laboratorio y se analizaron, dieron la pauta para las primeras recomendaciones sobre almacenamiento. Y esto es muy interesante porque antes de esto, la mayoría de los requerimientos de rociadores automáticos eran basados en la experiencia, eran de cierta manera un poco empíricos, se probaban los incendios, se afinaban las densidades. Entonces en 1947 se empieza a ver por primera vez la acción o la reacción de tener una prueba de laboratorio, sacar resultados de la prueba de laboratorio y traspasarla a la norma. En 1954, UL empieza una carrera que existe hasta el día de hoy, es Factory Mutual y UL tener facilidades de prueba de incendios en laboratorio más y más y más grande, más y más alta. En 1954 UL tiene una 50% más grande que la de UL.
Y eso ha continuado hasta la fecha de hoy. En 1965 sacan los criterios de la NFPA a una nueva norma que nace, que es la NFPA 231, que es la norma de rociadores automáticos en almacenamiento. En 1967, Factory Mutual construye una facilidad que permite la prueba por primera vez en estantería. Es una facilidad que tenía 4.645 metros cuadrados de área construida. Bueno, hasta 1999 los criterios de almacenamiento estaban en un gran número de normas de la NFPA, están listadas aquí, y eso después de 1999, donde hay un cambio radical como el que hubo el año pasado en la norma 13. Todas estas subnormas, la 231, etcétera, etcétera, desaparecen y esos criterios vuelven a la NFPA 13. Hoy día, como mencioné, en el año pasado hubo reescribieron totalmente la NFPA 13, la reorganizaron, una norma que llevaba muchos años creciendo y de pronto se dieron cuenta que ya donde estaban las cosas no hacía sentido. Y esta norma no solamente reorganiza los criterios de una mejor manera para almacenamiento, sino que separa la protección de rociadores en el techo con los criterios de rociadores en estantería. Más o menos una tercera parte de la NFPA 13, de su texto normativo, tiene que ver con almacenamiento. Es decir, es una parte muy, muy importante y un poco, yo diría, tal vez la más complicada de discernir cuál es la mejor solución para un posible riesgo. Y digo esto porque, como vamos a ver más adelante, hay varias maneras de proteger un riesgo de almacenamiento con diferentes densidades, con diferentes temperaturas, con diferentes tipos de rociadores, con diferentes factores CAS. La NFPA del día de hoy, en su capítulo 20, tiene los criterios generales de almacenamiento. El capítulo 21 habla sobre CMDA, que es el criterios de área, densidad a modo de control. El capítulo 22, aplicaciones específicas con modo de control, CMSA. El capítulo 23 es el que utilizan los rociadores ESFR, rociadores de respuesta rápida y supresión temprana. Ese es el tipo de rociador que hace 10, 15 años revolucionó la manera como protegemos este tipo de riesgos en almacenamientos. Capítulo 24 establece diseños alternativos. El capítulo 25 habla sobre los rociadores en racks, in-rack o rociadores intermedios. Y paralelamente a esto, después del año 2010, hubo un cambio muy, muy importante en la normativa de la FM Global. Anteriormente, antes del 2010, las normas o las guías de FM Global, de Factory Mutual, básicamente seguían los mismos lineamientos de la NFPA, pero iban un poquito más allá. Es decir, la densidad tal vez era un poquito más alta o el área de diseño era un poquito más grande y era relativamente sencillo para el diseñador seguir ya sea NFPA o FM Global. Sin embargo, a partir del año 2010, estas dos toman dos caminos totalmente diferentes y las metodologías de diseño son diferentes. Y esto hay que entenderlo muy bien. Las metodologías de diseño no solamente son diferentes,
pero es muy importante, son independientes. Es decir, tú no puedes tomar un criterio de Factory Mutual y otro criterio de NFPA. O usas una o usas la otra. Una pregunta que tienes que hacerle a tus clientes es ellos con quién están asegurados. Obviamente, si tu cliente es asegurado por Factory Mutual, utilizas obviamente Factory Mutual. Pero si el cliente no es asegurado por Factory Mutual y estás tratando de cumplir los criterios de otra compañía de seguros que sigue los lineamientos de NFPA, o estás trabajando en un país donde la legislación local requiere NFPA, es muy importante que le expliques a tu cliente cuál de las dos normas vas a seguir, porque de pronto la legislación local no reconoce a Factory Mutual o la compañía de seguros que tiene asegurado a ese cliente no reconoce a Factory Mutual. Entonces es importante hacer esa pregunta. Ahora, obviamente ya llevamos 10 años utilizando estas dos normas. Ya para una compañía como la donde yo trabajo, pues aplicar una de las dos pues es bastante claro. Y ya conocemos cuáles son los beneficios de una cosa, de una norma o de la otra. Pero como dije yo anteriormente, no se pueden utilizar intercambiadamente. Ken Eastman, el que era en ese momento vicepresidente de ingeniería de la Asociación Nacional de Sprinklers, de la National Fire Sprinklers Association, dijo lo siguiente en una conferencia en la NFPA. Dijo, las guías Factory Mutual son el resultado de lo que FM se siente tranquilo sugiriendo a sus clientes. Si FM se equivoca, ellos le expiden un cheque a su cliente. Pero es importante, reitero, de que usted pregunte muy bien qué criterios debe seguir o ese cliente está dispuesto a seguir. Porque de pronto es más barato en ciertos casos proteger con Factory Mutual, pero de pronto la compañía de seguros de ese cliente no reconoce la metodología de Factory Mutual. Entonces, muy importante hacer esa pregunta. Ahora, en el 2014, en 2013, se prevé que es la Asociación es la Asociación de Aseguradores de Riesgos en España. Hizo un proyecto, escribió un libro, que es este libro que tienen en pantalla, donde le pidió a contratistas locales de que evaluaran la protección de diferentes riesgos utilizando la normativa europea, la normativa de la NFPA y la normativa de FM Global. Y esto fue muy interesante. ¿Por qué? Porque mucha gente estaba pensando, y aún lo piensa, de que el nuevo cambio de la normativa de FM hace que los diseños y la instalación de los sistemas de protección contra incendios sea más económica. Y lo que este reporte demostró es que depende. Más o menos en la mitad de los casos que ellos estudiaron, la protección era más costosa con NFPA y en la mitad de los casos la protección era más costosa con FM Global. Es decir, no se puede decir. Lo que sí es cierto es que para ciertas condiciones o para ciertos riesgos, FM te da ciertas posibilidades que no existen con la normativa de la NFPA. Ahora, ¿cuáles son los puntos más críticos desde mi punto de vista cuando uno diseña sistemas de rociadores automáticos en estanterías? El primero
es que el diseño debe ser compatible al riesgo. Y esto ha sido un problema recurrente. Han habido cientos de incendios en bodegas de estanterías donde ha habido una pérdida total y habían rociadores automáticos. Y la razón es que o el riesgo cambió o el diseñador no entendió muy bien no entendió muy bien el riesgo y por consecuencia diseñó un sistema que no era suficiente para mitigar ese riesgo. La otra cosa que creo que ya nos quedó muy claro es que la extinción manual tiende a fallar, es decir, es muy complicado por la velocidad del desarrollo del incendio de que una brigada o un cuerpo de bomberos pueda controlar un incendio en una bodega. El otro punto que también hemos hecho y hemos mencionado es que la detección de humo no es requerida y lo que es aún más importante, no es un sustituto, no es un equivalente a la instalación con rociadores automáticos. Es decir, es una falacia pensar que un edificio con rociadores automáticos tiene el mismo nivel de protección que una bodega con detección de humo y con una brigada contra incendios. No es lo mismo. La única protección recomendada por la NFPA es rociadores automáticos. Otro punto importante es la pendiente del techo. La mayoría de la información que hay, sobre todo en NFPA, está establecida para para techos de bodegas que tienen una pendiente de menos de 16.7%. Ahora, como voy a mencionar más adelante, en este momento hay unos estudios que está llevando la NFPA y muy posiblemente en el próximo ciclo normativo, en 2 años o en 3 años, vamos a tener de pronto criterios de protección contra incendios para techos con pendientes mayores, lo cual sería una noticia muy importante para nosotros en Latinoamérica, porque nosotros en Latinoamérica tenemos techos con pendientes muy grandes. Las cortinas de humo están prohibidas, o sea, lo que la cortina de humo hace es que el incendio siga creciendo pero se quede en un área pequeña y evite que más rociadores operen. Los sistemas de extracción de humo a través de extrusores manuales, extracción o ventilación manual del humo, también son problemáticos porque si esos sistemas operan durante el incendio, cuando hay rociadores automáticos, lo que se está haciendo es eliminar que el humo se colecte en el techo y abra rociadores, sino que salga por la ventilación de humo y ese incendio obviamente va a ser mucho más grande y la cantidad de rociadores que operan va a ser mucho más pequeñas. Entonces se pueden poner, pero no se pueden operar durante el incendio. Se tienen que operar se tienen que abrir después del incendio. Es decir, se tienen que abrir de manera manual. No pueden tener links de apertura térmica o de apertura automática. Y otro tema muy importante en muchas bodegas es de que los clientes le tienen mucho miedo a los rociadores en estanterías. Y en unos minutos los vamos a ver, les voy a dar un par de ideas. Ya habíamos hablado de que hay que tener cuidado de cuál de las dos métodos de diseño se utiliza, o Factory Mutual o NFPA. Tiene que quedar en el contrato, tiene que haber una discusión con el cliente, se tiene que evaluar muy responsablemente. Separar el diseño de la instalación. Estos sistemas son costosos. Generalmente hacerlo bien cuesta dinero. Contratar o sacar una licitación donde dejas que 4 o 5 o 6 compañías liciten, vas a tener diseños con diferentes costos y de pronto vas a contratar un diseño a una compañía a muy buen precio, pero que, como dice el punto número 1, ese diseño no sea compatible con el riesgo. Entonces, una de las maneras de solucionar ese problema es
sacar una licitación y decirle a los que hagan la licitación de diseño, que si ellos se ganan la licitación de diseño, no pueden licitar la construcción. Tratas de limitar ese problema, ¿no? De que gane el de menor costo, que de pronto puede ser el sistema que no protege adecuadamente el riesgo. Y finalmente, en todo lo que tiene que ver con protección contra incendios, estos son sistemas que son muy difíciles de discernir quién está instalando las cosas bien o mal. La prueba real de ese sistema se va a hacer el día del incendio. Entonces es muy difícil ver, como con cualquier otro sistema que está en el edificio, si ese sistema quedó bien o mal. Por consecuencia, contrate a alguien especializado, contrate al mejor, al que tiene más experiencia. No se vaya por el más barato. Bueno, vamos a mostrar otro ejemplo. Este es otro incendio en el laboratorio de Factory Mutual. Este es un almacenamiento en estanterías estos son cajas que tienen lavadoras dentro de la caja. Esa lavadora obviamente viene con poliestireno, con plástico, con la caja de carbón. Es una comodidad que de acuerdo a FPA se clasifica como clase 4. No está encapsulada. ¿Qué quiere decir eso? De que la caja no ha sido, no tiene plástico alrededor de la caja, o sea, es sin encapsular, encartonada porque es una caja de cartón. La altura del techo de esta bodega es de 13.7 metros de altura. La altura del almacenamiento es de 12.2 metros de altura. Y únicamente se han instalado rociadores de techo. The test has begun. El incendio se ha iniciado. Es una bodega mucho más alta de la que vimos anteriormente. Obviamente el incendio se va a crecer inicialmente mucho más lentamente. Pero de todos modos, aunque cuando uno ve el incendio, como decía anteriormente, son incendios que se desarrollan exponencialmente, es decir, crecen al T al cuadrado, o sea, cada minuto el incendio es doble, no, 4 veces, 9 veces. A los 45 segundos, rociadores automáticos. Esto que están viendo ustedes es vapor, es un vapor blanco que tiene un poco del incendio y por eso a veces toma un color más oscuro, pero la mayoría de lo que están viendo ahí no es humo, sino es vapor. La interacción entre el agua y el calor del incendio. Como decía yo anteriormente, ese rociador le está pegando con un martillo, le está pegando a la llama. Y cada vez la llama es más chiquita. Lo que están viendo también en las estanterías de al lado es que las estanterías de al lado se están mojando. En consecuencia, la radiación del incendio de la estantería central no está afectando a la estantería de la derecha. En este momento lo que están diciendo ahí es que se empieza a ver el plástico que se está derritiendo y está bajando a las estanterías de más abajo. Y bueno, aquí más o menos a los 3 minutos y medio vamos a tener el control del incendio. Lo interesante de este riesgo en estanterías es que si nosotros analizamos la NFPA, podemos establecer
protección con diferentes rociadores. Por ejemplo, aquí tenemos un rociador de respuesta rápida a supresión temprana con un K de 22.4 que opera a 12 rociadores, deben operar a 40 PSI. Y a la derecha tenemos otro rociador un poquito diferente. Y tenemos que los flujos de agua son diferentes y los tamaños de los tanques de agua son diferentes. Entonces, una de las cosas que el diseñador tiene que hacer es no solamente establecer un diseño que sea apropiado para el riesgo, sino obviamente dentro de las diferentes opciones que te da la norma, obtener un diseño que sea el menos costoso para el cliente del edificio. Bueno, había mencionado que uno de los problemas, bueno, en realidad no es un problema porque yo creo que se pueden diseñar rociadores en estanterías para que sean bastante seguros, pero los clientes en general le tienen mucho miedo a los rociadores en estanterías porque ustedes tienen que pensar que viene un montacargas que trae la paleta o la estiba y la sube allá arriba y obviamente no va a ser muy preciso y de pronto al meter la caja le pega al rociador en estantería y al pegarle lo rompe y se abre. Entonces esos rociadores pueden tener guardas y es muy importante de que esa guarda sea listada para el rociador, pero se pueden instalar guardas. Y por otro lado, los rociadores en estanterías es un rociador especializado para estanterías que tienen este gorro. Y ese gorro está para eliminar el enfriamiento del bulbo térmico del rociador cuando operan los rociadores que están allá en la parte superior del edificio. Entonces, esos rociadores, digamos, esa caperuza, ese paraguas que tiene encima el rociador está para evitar que el rociador se enfríe por rociadores que se pudieron haber operado en la parte superior a donde está este rociador. Lo importante es de que hay veces que dependiendo de la altura de la estantería, es imposible obtener un buen nivel de protección sin los rociadores en estanterías. Obviamente el objetivo del diseñador siempre es diseñar sin rociadores en estanterías, pero sí hay que ponerlos. Afortunadamente existe hoy día la tecnología para hacer que esos rociadores sean seguros. Bueno, ¿qué cosas están ocurriendo en el mercado? Una de las cosas que han empezado a ocurrir en los últimos años es la de recibir equipos que no son listados hechizos. Hay rociadores, por ejemplo, de los factores CAS, rociadores que son, sobre todo los más nuevos, son rociadores que cada rociador puede valer $250. Entonces, los fabricantes, sobre todo en Asia, en la China, en países como estos, se aprovechan de eso y hacen rociadores que parecieran que, que son lo que deben ser, pero no han sido ni aprobados por FM o listados por UL. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces una de las cosas que hay que hacer, desafortunadamente, nos está dando más trabajo a los conductores, es de que cuando nos piden la revisión de las compras o de los equipos, tenemos que entrar en la página de FM o de UL, porque muchas veces estas compañías dicen que son listadas, pero no son listadas. Ya habíamos hablado de los diseños inapropiados, es un gran problema. Otra cosa que está ocurriendo es que obviamente los clientes cada vez más quieren hacer las bodegas más y más altas y más grandes. Entonces, pues esa es la tendencia. Almacenes más altos. Ya habíamos hablado de hacer la pregunta entre FM
o Factory Mutual. Una de las diferencias entre los dos es que, por ejemplo, NFPA requiere que el rociador, el deflector del rociador sea paralelo al techo, mientras que Factory Mutual requiere que el rociador sea paralelo al piso. Esto suena bastante trivial, pero es bastante complicado. Y para tanto el diseñador como el instalador. Entonces la definición entre FM y NFPA es una pregunta importantísima que hay que hacerse en todos los proyectos. Bueno, las cosas que continúan ocurriendo, esto no es que sea algo relativamente nuevo, porque siempre ha venido ocurriendo, y es que cada cierto tiempo aparecen en el mercado nuevos rociadores que hacen que la altura o la cantidad de rociadores o la densidad de agua sea menor. Uno de estos casos es un rociador que salió hace un par de años, que es el K28, que permite la protección de almacenamiento de racks o de almacenamiento hasta 15.2 metros de altura cuando el techo no exceda 16.8 metros y no es necesario la instalación de rociadores en estanterías o rociadores intermedios. Hay un rociador similar, con riesgos similares, pero para almacenamientos en frío. Utiliza un rociador con un factor K de 36.6. El factor K, a propósito, tiene que ver o está directamente relacionado con el orificio del rociador, o sea, la cantidad de agua que puede libremente traspasar un orificio y pegarle al deflector y distribuirse sobre el riesgo. La NFPA 13 ahora tiene tres diferentes opciones para proteger estanterías con rociadores intermedios que reducen la cantidad de rociadores. Eso está en la sección 25.8 y, como dije yo anteriormente, ahora se independiza el diseño de los rociadores intermedios a los rociadores de techo. Es decir, tú tienes que hacer un cálculo hidráulico para los rociadores de techo e independientemente diseñas los rociadores intermedios o los rociadores en rack. Ahora, lo último que quiero mencionar es el tema de los techos, de la inclinación de los techos. La Fundación de Investigación de la NFPA tiene un proyecto de 3 fases sobre la protección de almacenamiento bajo techos inclinados. Y lo ven de la derecha. Entonces, tenemos un techo donde el rociador está paralelo al techo o paralelo al piso. Se está utilizando una combinación de pruebas a gran escala y diseño por computador. Entonces, en este momento ya se concluyó la fase 1 y la fase 2 de las simulaciones computacionales. Los resultados obviamente ya se han publicado, pero son muy preliminares porque falta la fase 3, que es las pruebas a gran escala para corroborar que la investigación que se hizo por computador de este tipo de incendios con este tipo de techos es la correcta. Entonces, bueno, esperamos que en el próximo año o algo así esto sea finalmente publicado y por eso es que se piensa que en el próximo ciclo normativo de la NFPA vamos a tener mucha más información, mucho más criterios para techos de más de 16%. Bueno, entonces eso es lo que tengo en esta presentación. Se me fue más o menos una hora. Quería mencionarles que hay una nueva página que se llama artículoscontraincendio.org que recopila artículos que yo he hecho
Hace bastante tiempo que no escribo artículos sobre bodegas de almacenamiento, pero hay un artículo que se escribió en el 2010 y hubo una actualización de ese artículo en el 2012 y van a oír o van a poder leer el análisis de muchos de los incendios que, que he mencionado en esta presentación, así como muchos de los criterios que he mencionado. O sea, ahí pueden, si quieren, leer y recalca, digamos, muchos de los mensajes que he tenido en esta presentación. También los invito a que nos visiten en www.ifsc.us, es nuestra página web, ahí también hay mucha información que les puede interesar a ustedes y ahí están mis datos, mis teléfonos. Yo, como ustedes saben, soy muy abierto, me encanta responder preguntas, siempre y cuando no sea una pregunta específica de un proyecto, pero si es una pregunta conceptual, si es una pregunta acerca de la aplicación de la NFPA, yo encantado, eh, si el tiempo me permite, se lo respondo rápidamente. A veces me demoro un par de días, pero generalmente trato de responder todas las preguntas que me hacen semanalmente ustedes. Bueno, no me queda más sino agradecerles su tiempo y nos vemos pronto. Gracias.